Saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Josué. Bienvenidos a todos. Quisiéramos tenerles acá en nuestro templo de manera presencial. Puede visitarnos en la avenida Masferrer Sur, número 163-B de la Colonia Campestre en San Salvador. Y si no es posible, visite nuestras redes sociales o descargue nuestra aplicación gratuitamente Iglesia Josué App, en donde podrá usted encontrar todo el material que tenemos acá en nuestra iglesia. Bienvenidos a todos. Vaya conmigo la escritura a Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera epístola del apóstol Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. He titulado este mensaje, ¿somos o no somos? A ver qué me responde usted. ¿Somos o no somos? La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Necesitamos tu respaldo, necesitamos tu unción, tu compañía a lo largo de toda esta predicación para que lo hagamos como tú lo programaste que se hiciera. Ayúdame, Señor, en todo momento a no confundir la palabra con las ideas humanas, sino que la unción del Espíritu sea la que nos pueda entregar a todos nosotros este mensaje. Te doy gracias por los siguientes minutos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro que algunos de ustedes que ya tienen algunos años en la iglesia van a sentir que este tema en algún punto ya se los han explicado, ya se ha predicado acerca de eso. Y yo igual, cuando estaba preparando este mensaje, le dije al Señor, bueno, vamos a hablar de este tema una vez más. Sí, pero resulta que hay corrientes de pensamiento hoy en día en nuestra sociedad, en internet, en redes sociales y todo esto, en donde están queriendo hacer cambiar la manera de pensar de las personas con nuevas doctrinas. Y es importante que la iglesia sepa esto, y sobre todo también porque desde el primer momento que yo escuché un mensaje acerca de hijos de Dios, hace 2 décadas o más, ya pasaron 2 décadas, es decir, ya nació una nueva generación, y a esta nueva generación hay que enseñarle también lo que dice la Biblia con respecto a su identidad. ¿Somos o no somos? ¿Qué somos? Y ahí es a donde quiero que vayamos, a través de la Biblia. Vamos a navegar en la Escritura hasta hacer entender a las nuevas generaciones o a alguien que no lo tiene todavía claro, si somos o no somos hijos de Dios. En el mundo usted va a encontrar 2 frases que son bien comunes en cuanto a la persona de Jesús o a la persona de Dios. Y esas frases son, todos los caminos nos llevan a Dios o todos somos hijos de Dios. Y son 2 sentencias que no son absolutamente ciertas. No todos los caminos nos van a llevar a Dios y no todos los seres humanos son hijos de Dios. Por eso he titulado este mensaje, ¿somos o no somos? Tenemos que ir y analizar nuestra partida de nacimiento espiritual para saber si somos o no somos. Ahora, a los siguientes minutos vamos a hacer una comparación de nuestra vida con la palabra de Dios para que usted llegue a una propia conclusión, si las cosas están sucediendo en su vida, si verdaderamente usted puede llamarse un hijo de Dios. Vi una encuesta en la cual salía una encuestadora con su micrófono a la calle y le preguntaba a toda la gente si ellos creían que todo el mundo era hijo de Dios. Y la mayoría dice que sí. Hice un análisis un poco así de tendencias sociológicas en ese momento y nadie quiere decir que no. Nadie quiere aceptar que no es hijo de Dios. Y eso es como es como algo de orgullo. Eso es lo que pude percibir en las respuestas de las personas. Digan lo que digan, no todos somos hijos de Dios. Digan lo que digan, no todos somos hijos de Dios. Hay unos que no dicen que somos hijos de Dios, pero todos somos hijos de Dios, porque eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero entender, eso es lo que quiero ser. Y no hay una sola persona que dijera no todos son hijos de Dios. Hubo una persona de los entrevistados que es esa nueva corriente de pensamiento del relativismo
o también puedo decir el agnosticismo moderno, y le preguntaron que si era hija de Dios a esta persona, y ella dijo, pues debo de ser hija de algo, no sé si de Dios porque no creo en eso, solo sé de que hay algo que nos creó, y entonces debo ser hijo de eso, hija de eso que nos creó. Ese es el sistema de pensamiento de hoy día. Y su pareja que estaba al lado de ella dijo lo mismo y dijo, sí, bueno, algo creó todo esto y supongo que por haber sido creados por ese algo, entonces somos hijos de ese algo. Aunque yo tengo papá y mamá aquí en la tierra, entonces soy hijo de ellos. Entonces es una confusión porque no tenemos claros los conceptos bíblicos. Entonces ahora vamos a tocar este tema una vez más. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Usted qué cree? Primero vamos a empezar desde la creación. Como bien decía esta persona, equivocada en su doctrina, pero correcta, hay algo que nos creó. Claro, nosotros conocemos ese algo. Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Yahvé, Jehová. Y Él es el que formó todo, pero también involucrado en eso, y esa es una de las cosas que a veces cuesta entender, es cómo Dios en sus tres presentaciones se vio involucrado en la creación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios con tres presentaciones, que quede claro, ¿verdad? Porque hay corrientes de pensamiento equivocadas también que piensan que nosotros decimos que hay tres dioses. No hay tres dioses, no somos politeístas. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es un solo Dios en tres presentaciones. Y ellos estuvieron, o Dios en sus tres presentaciones, estuvieron involucrados en la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por supuesto, Dios creador hablando de su Hijo Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos la lista de las cuestiones creadas, nos damos cuenta de que todos estamos involucrados en esto. Porque dice, fueron creadas todas las cosas, todo. Las visibles y las invisibles, lo que vemos y lo que no vemos. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo creó. Incluyendo a los ángeles, incluyendo a todas las categorías de ángeles que hay, incluyendo al mismo Satanás. No ese es el tema, pero otro día platicamos sobre eso, pero fue creado, es una creación también, por lo tanto está por debajo del creador. Las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo hizo Dios, incluyéndolos a usted y a mí. Juan capítulo 1, versículo 3. Habla también acerca de eso y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de Jesús. Juan capítulo 1, ¿recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, eso está en Génesis, ¿verdad? Génesis y Juan capítulo 1 están unidos entre sí. Génesis y Juan hablan acerca de la creación y en el Génesis capítulo 1 en adelante, 1 y 2, y habla acerca de todo esto, de cómo creó Dios al hombre, en medio de una lista de cosas que Dios iba creando con su voz únicamente. Y en Juan capítulo 1 se une esa creación. Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? El que estaba desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hay una clara diferencia en la percepción que hay entre lo creado y lo que Dios más adelante iba a reconocer como hijos de Dios. Y es ahí donde el mundo, sin conocer la doctrina bíblica, tiene miedo de aceptar. Hay personas radicalmente opuestas a Dios que se dan el gusto de decir que no son hijos de Dios porque no les interesa. Pero el que no sabe a dónde pasa la línea divisoria entre eso, tiene miedo de decir, no, yo no soy hijo de Dios. Nadie contesta eso. Pero tenemos que tenerlo claro. Así que para eso lo voy a invitar a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Cuando usted prepara una predicación acerca de hijos de Dios, se va a encontrar una metralleta de versículos en la Biblia que respaldan la doctrina, para que la gente comprenda.
Y esta es una de esas partes. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que usted y yo vamos a pasar aflicciones en este mundo. No estamos exentos de eso, pero nosotros vemos hacia adelante a la gloria venidera, ¿verdad? Ese debe ser nuestro enfoque. No estamos viendo lo que va a pasar mañana en nuestra vida, sino lo que va a pasar cuando nosotros ya no estemos acá. Por eso dice, no son comparables ninguno de los problemas que estemos pasando a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense esa cruce de palabras, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay creación y hay hijos de Dios, dos cosas diferentes. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad. Y aquí quiero aclarar esa palabra para que no haya confusión. Porque la palabra vanidad, si nosotros la leemos así nomás, dice, la vanidad es ser vanidoso, es creerse lo que uno no es, o qué sé yo, estar cosas de la imagen y esto y lo otro. Pero no es esa la palabra correcta, la esencia de la palabra. Sino que quiere decir que la creación fue sujeta a ejecutar algo que no hizo bien, o sea, fue vano. En vano ha venido la creación, en vano puso Dios a la gente en este mundo. La creación, Adán y Eva, en vano estuvieron en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque cayeron en el pecado y no cumplimos nuestro propósito, no alcanzamos los resultados propuestos. Eso quiere decir la palabra vanidad. Entonces, la creación, cuando Dios hizo a los seres humanos, debido a la caída por el pecado, fue vana la creación, es decir, no cumplió con los propósitos. Y es por eso que ahora tenemos otro protocolo para poder llegar a eso. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que era Dios. No fue por nuestra propia voluntad que nosotros nos liberamos de la responsabilidad con Dios, sino que Dios dijo, ustedes no pueden seguir en el huerto del Edén, lo voy a sacar de ahí. Y hoy vamos a generar un protocolo distinto para llegar al Padre. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay dos etapas. Estamos en una etapa y vamos a ser liberados de esa etapa para ser llevados a otra etapa. O sea que seguimos siendo creación de Dios con un propósito no alcanzado, a ser trasladados a ser hijos de Dios con un propósito alcanzado. Y el propósito alcanzado es generar una buena relación con el Padre. Ahí está la gran diferencia entre la creación y los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra adopción es muy importante en la doctrina de los hijos de Dios. Entonces, como ven, está muy marcada en la Biblia, si lo leemos despacio y con buena orientación de parte del Espíritu de Dios, a dónde está la creación de Dios y a dónde están los hijos de Dios. Estoy seguro que delante de mí hay un grupo de hijos de Dios. Amén. No los oigo muy seguros, quizás ya están revisando sus archivos a ver si tienen firmada la boleta o no. Tenemos que decir amén. Yo tengo que estar seguro. Yo no estoy seguro de lo que va a pasar hoy en la noche que tengo que irme de viaje. Tengo que salir corriendo, por cierto, dentro de un momento. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero yo sé que estoy seguro que soy un hijo de Dios. Eso sí lo sé. Es quizás lo único seguro que tengo en mi vida. Soy un hijo de Dios con todos mis defectos, con todos mis problemas, con todos mis tropiezos, con todo lo que usted quiera, pero mi partida de nacimiento está al día. Y eso es lo que tenemos que entender. La transformación es tan específica que todos pueden obtenerla, pero no todos califican. ¿Cómo así? Espéreme, póngame eso otra vez un poco más despacio. ¿Cómo? Ok, todos podemos obtener el cambio de categoría, de pasar de creación de Dios a pasar hijos de Dios. Eso a la Biblia le llama la predestinación. Todos hemos sido predestinados por Dios a ser llamados hijos de Dios
a ser adoptados por Dios. Todos tenemos la libertad de hacerlo, pero no todos califican. Pero no calificamos no porque Dios no nos quiera calificar, no calificamos porque nosotros no hacemos las cosas adecuadas para calificar. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, las cosas adecuadas para calificar a ser llamados hijos de Dios es tener fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, hay personas en la iglesia que pueden tener años, 30, 40, 20 años de estar en la iglesia y siguen siendo creación de Dios, porque hay algo adentro que no les ha permitido calificar para ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todos. Por eso cuando ustedes y yo entremos al cielo, cuando el Señor venga por la iglesia, cuando el Señor arrebate a la iglesia y todos estemos haciendo la cola para entrar a los cielos, vamos a tratar de buscar a algunos hermanos de la iglesia y no lo vamos a encontrar. O de repente vamos a tener gratas sorpresas, vamos a estar haciendo la fila y vamos a decir, ¿y este qué hace aquí? ¿Cómo vino? ¿Cómo se coló aquí? Pero Dios pesa los corazones, Dios no nos mide por lo que hacemos. Usted y yo no valemos más ni menos delante de Dios, valemos lo que somos delante de Dios, sus hijos. Y es por eso que hay que mantener esa relación con Dios. Ahora, después viene esa transformación de la que hablamos ahora. Pasamos de una categoría a otra, de creación a hijos de Dios. El Espíritu Santo revela la diferencia que hay en esto a través del apóstol Juan. Y esto es lo que hemos usado como texto base, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Analicemos esta porción. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Solo con eso es rotunda la sentencia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La esencia del amor nace de Dios, de Jesucristo. Y Él ha demostrado su amor porque el ser llamados hijos de Dios no ha sido ganado por usted. Usted no ha hecho absolutamente nada para ganarse el amor de Dios y ser pasado de una categoría a otra. Es por el inmenso amor de Dios que le da la oportunidad a usted de tomar ventaja de lo que Él permite. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta es esa persona que contestó en esa encuesta. No sé qué es lo que está ahí arriba. Puede ser que yo sea hija de eso que está ahí arriba, pero no sé qué es, porque no creo en nada de eso. Por eso mismo es que si yo llego y le digo a esa persona, pero el que está ahí arriba se llama Dios, creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo unigénito a morir por usted, y lo clavaron en una cruz y la sangre que derramó ha servido para limpiar sus pecados, y esa persona se va a quedar en neutro, no va a saber de qué estoy hablando. Y me va a decir, estás loco, vos venís con otra de esas doctrinas que hay cientos en internet y en el mundo. Yo mejor me mantengo agnóstica, quiere decir que me declaro sin conocimiento como para vertir una sentencia. Entonces, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Explíqueme. Porque ahí dice claramente, amados, ahora somos hijos de Dios. Algo pasó para que la Biblia diga que ahora ustedes y yo somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, antes éramos creación de Dios. Son los minutos que he hablado antes de esta frase. Por eso hemos tomado ese texto como base, porque ahí está la parte más clara de lo que éramos y de lo que somos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir, todavía no hemos coronado el premio mayor por haber sido llamados hijos de Dios. Eso va a ser en la presencia de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí estamos hablando acerca de esa santificación progresiva en la que entra la persona de fe.
Y aquí empieza esa transición. Jesucristo menciona ese nuevo estatus también de ser llamados hijos de Dios, de haber sido dejados en la creación, en un momento bien importante. Si usted lee todo el contexto, es la última cena, cuando el Señor menciona esta frase, pero hay que ver todos esos pequeños detalles. Están en la última cena. Una escena anterior a la escena que vamos a describir, están todos comiendo. Jesucristo había señalado a Judas que iba a ser el que lo iba a entregar. Jesucristo le había dicho a Judas: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y todos empezaron a murmurar entre ellos porque no sabían quién era. Él solo había anunciado durante la cena que alguien lo iba a traicionar, y todos empezaron a decir: seré yo, Señor, seré yo, Señor. Todo eso había pasado inmediatamente antes. Judas comió y se fue. Judas se fue temprano de esa cena, si usted lo analiza. Comió y se fue. Y se quedaron los 11 discípulos y apóstoles con el Señor. Y en eso estaba cuando dijo esta frase. Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33. Vea cómo llama Jesús a sus apóstoles: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Porque dije hace un momento, de Dios nace el amor. La manifestación más grande del amor fue su Hijo Jesús, y Él está sentado ahí. Entonces Él les anuncia y les dice: ahorita no pueden ir conmigo donde yo voy a ir. Judas ya se había ido, está Él hablando con ellos, y la escena inmediatamente posterior a esto, cuando Él termina de dar este discurso, ¿qué creen cuál era? Se acerca Pedro, y Pedro le dice: Señor, yo sí voy a ir contigo, me canso, donde quiera que vayas yo voy, Señor. Así que ¿a dónde es que vas? Porque ahí nos dijiste que no íbamos a poder ir contigo, pero yo voy. Y ahí viene la frase esa que siempre recordamos. Él le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces, hombre, y después va a cantar el gallo. Así que ¿de qué estás hablando? ¿Que te voy a seguir hasta dónde? No hables eso. Dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Todo eso sucede en esa comunicación. Pero donde tenemos que ponernos ojos es la manera en la que Jesucristo se refiere a los apóstoles, y después deja escrito esto para ustedes y para mí: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy no podréis ir todavía. Por eso estamos esperando que Jesucristo venga por el arrebatamiento de la iglesia. Pero Él ya nos ve con otros ojos. Él ya nos ve diferente. Él ya nos ve como hijos, como hijitos, como amados. No nos ve como una sencilla creación. Ahora, ¿cómo logramos esa transformación? Bueno, vean ustedes que hemos ido hablando acerca de la creación. Después de la creación hablamos acerca de la transformación de la creación, y ahora vamos a cómo se logra la transformación. Bueno, aquí vamos a usar una figura legal de lo que el Señor pone como ejemplos en la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuerde usted que antes del periodo de la gracia, antes de que viniera Jesús, todos los judíos estaban sometidos bajo la ley en el Antiguo Testamento, y tenían que cumplir la ley, y si lo hacían bien, entonces estaban en una buena relación con Dios. Por eso se menciona esto: todos aquellos que habían nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es clave. La palabra adopción es clave para lo que a usted y a mí nos compete en esta parte del hemisferio de la tierra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que antes de ser hijo de Dios era esclavo. Y los esclavos eran vendidos. Los esclavos no tenían decisión.
Los esclavos estaban sometidos a su dueño. Eso es lo que pasa en el mundo a través de la creación o para la creación. Versículo 6 entonces dice, por cuanto sois hijos de Dios. Y es ahí donde empieza esa figura legal que se llama la adopción. En otra porción de la Biblia, el Señor usa la adopción con una figura del agro, de los vegetales, y habla acerca del injerto. Y aquí hay cosas súper interesantes. Voy a tratar de hacerlo rápido. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículos del 13 al 24. Súper interesante. Siempre hablando en este contexto. Romanos 11, 13 al 24. Porque a vosotros hablo gentiles. Así empieza el apóstol Pablo hablándole a los romanos. Y dice, porque a vosotros os hablo gentiles. Ustedes y yo somos gentiles, a menos que usted haya nacido hebreo. Si usted nació hebreo, entonces esta porción de la prédica no es para usted. Acepte a Cristo como Salvador, eso sí. Eso sí lo tiene que hacer. Pero los hebreos nacieron escogidos como el pueblo de Dios. Todos los demás del resto del mundo, sobre todo los guanaquitos, así como nosotros que tenemos sangre de acá del Salvador o cualquier otro lugar del mundo, somos llamados gentiles, no hebreos. Entonces, esta carta está orientada a eso. Por eso Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Quiere decir, estoy haciendo mi trabajo hablándoles a ustedes. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿A quiénes? A los hebreos. Y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, está predicándole a los gentiles para ver si su sangre, su pueblo, los hebreos, también se convierten. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Sino vida entre los muertos. ¿Qué bendición sería, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, que yo predicándose el evangelio a ustedes, mi pueblo hebreo, que no cree en Jesús, se conviertan también por la predicación a ustedes? Más o menos esa es la palabra. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí empieza a usar esta ilustración. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, vamos a explicar más o menos esto, el olivo era una de las fuentes de provisión más grandes del pueblo hebreo. Habían cientos de hectáreas de tierras sembradas con olivares, pero el olivo que sembraban era de cierta especie que era bueno para hacer el aceite. Pero habían olivos silvestres que eran venenosos. Esos no se podían usar, no se podían comer, no se podían usar como materia prima para ningún producto. Entonces, el apóstol, sabiendo eso, que es bien de la cultura hebrea, decía, si a los olivos de clase, que eran los hebreos, los tuvimos que cortar, ¿cuánto no vamos a cortar a un olivo silvestre venenoso como tú o como yo? Tomado esa figura, dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hubo un injerto. Recuerden ustedes que el injerto lo que hace es cortar una parte del tallo e injertar una rama de otra especie en eso y se amarra y tiene un proceso bien específico para que esa ramita empiece a ser injertada y ese tallo empiece a alimentar esa rama que da otra especie diferente. Entonces aquí está diciendo que el olivo silvestre había sido injertado en un olivo de clase y refiriéndose a nosotros los gentiles. Dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. El amor de Dios nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Se fueron los hebreos que no creyeron en Jesús y venimos los gentiles y nos injertaron en esas ramas. La creación de Dios se volvieron hijos de Dios, adoptados, injertados en la rama del olivo de clase. Versículo 20. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuál es entonces el factor para que yo pueda ser adoptado e injertado en esto? La fe. No es porque ha hecho 1000 cosas por la iglesia, no es porque ha predicado la palabra toda la vida, no es porque ha servido en la iglesia, porque tiene 30 años de estar sentado en una silla de esta iglesia.
es a través de la fe. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los hebreos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Hay corrientes de pensamiento dentro de la teología que dicen que la salvación no se pierde. No es mi intención entrar en esa discusión. Yo creo que sí, la podemos perder. Cuando yo leo este tipo de cosas, dice, la severidad de Dios, dice, para los que cayeron, cortó al mismo pueblo hebreo de tener la oportunidad de ser salvos solo por ser hebreos. Tienen que creer en Jesús, igual que usted y que yo, pero no lo han hecho. Entonces están cortados. Pues de otra manera dice, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados de nuevo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es fuerte, genera mucho análisis, no hay tiempo para ver cada línea, pero es súper importante la doctrina que el apóstol Pablo a los romanos está escribiendo acá. Cómo ustedes y yo hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, de un carpintero de Nazaret que nació a muchos kilómetros de acá, en un pueblo que ni siquiera tiene relaciones con nosotros. Pero nosotros acá en este país y en todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Se nos planteó la oportunidad de ser adoptados hijos de Dios, de ser implantados en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante. Pasando entonces de ser una creación a ser llamados hijos de Dios. Y esta es una oportunidad para todos. Hablando acerca de la ley en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29, dice la Biblia, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, lo expliqué hace un momento, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa un cuidador o un educador. Entonces dice que la ley era el cuidador o el educador que iba a conducirnos hacia Cristo, porque ya entendemos que hay mucha profecía que habla acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ya cambió, se acabó el ayo, se acabó la ley. Ahora estamos en la fe, en la etapa de la gracia. Porque todos los que versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Si eso ya no lo convence, ya nada lo convence. Hablando de los hijos de Dios, hablando del puente de los hijos de Dios y Dios que es Jesucristo, y de toda la revelación que hay en la Biblia acerca de la creación y de los hijos de Dios, esta frase es contundente. Esto es para las nuevas generaciones. Estoy seguro que usted, si ya tiene muchos años acá, ha leído esta porción en varias ocasiones. Pero si usted no lo había entendido, ahora lo estamos explicando. Y para las nuevas generaciones van a escuchar un montón de basura en el mundo, en la internet, en redes sociales, un montón de conceptos torcidos acerca de la creación, acerca del Creador, acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Pero aquí el camino está claro, la Biblia nos deja el camino claro a todos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Esa es la transición. Hemos dejado de ser creación y ahora estamos aquí. Pero eso amerita una acción. Por supuesto, siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir. Todas las bendiciones que están y las promesas que están en la Biblia de parte de Dios son para nosotros, pero todas tienen una condición. Siempre hay que hacer algo para acceder a la bendición o para acceder a la promesa. Siempre hay una acción requerida.
siempre necesita algunas herramientas, siempre hay algo para ensamblar, previo a recibir la bendición de Dios. Entonces, aquí hay una acción para poder pasar de ser creación de Dios a hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que eran antes creación. Con la libertad de poder tomar esta decisión, que es recibir. Para nosotros en la iglesia es bien fácil decirle a nuestros amigos, compañeros de trabajo, recibí a Cristo, recibí a Cristo. Y para muchos quizá eso es chino, no saben de qué le estamos hablando. ¿Recibir a Cristo dónde? Va a llegar a mi casa, podemos hacer una cita, le tengo café, le tengo pan dulce. ¿Cómo recibo a Cristo? ¿Cómo se hace eso? Para usted y para mí es un término muy normal. Pero las personas que no tienen ni la menor idea de lo que ustedes y yo estamos hablando aquí no saben qué significa recibir a Cristo. Abrir nuestro corazón a entender el propósito de Jesucristo, el sacrificio en la cruz y creer en eso con fe de que eso sucedió y entender que Jesucristo es el único camino al Padre, es la única manera de cambiar mi estatus de creación a hijo de Dios, porque eso es lo que quiero. Entender y comprender eso es recibir a Cristo. No es estar afiliado a una iglesia, no es cambiarse de religión, no es decir que una religión es mala y la otra es buena. Es creer en la maravillosa y absoluta palabra de Dios. No es seguir a un pastor, no es seguir a un movimiento religioso. Recibir a Cristo es seguir a Cristo, es conocerle, es querer saber más de Él. Por eso dice que a los suyos vino. En el versículo 11, Juan 1:11 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Las ramas de olivo que Él había desgajado del árbol. Más dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ustedes y yo calificamos en eso. Más claro, no se puede. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los resultados de eso es que los verdaderos hijos de Dios tenemos vida eterna. Los que no lo reciben como Señor y Salvador solamente son creación y son condenados eternamente, nos guste o no. A veces hay personas que quieren matizar un poco las verdades para no sonar muy pesados, para no sonar muy radicales, para no decir, no, ellos creen que tienen toda la verdad y ellos siempre andan diciendo que a todos nos van a mandar al infierno y esto y lo otro, que allá. Sí, está bien que tengamos prudencia al hablar, pero hay momentos en que tenemos que ser claros, como la Biblia lo es. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿qué pasa con el que no cree? Se pierde. No tienen vida eterna. Por lo menos delante de Jesús no van a estar. Claramente, así lo dice la Biblia. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No lo dice la Iglesia Cristiana Josué, no lo dice la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Salvador, no lo dicen el grupo de evangélicos del Salvador, lo dice la Biblia. Dice que si usted sigue permaneciendo en la categoría de creación de Dios, va directo a la condenación eterna. Y que si usted toma ventaja de la libertad que Dios le ha dado de creer en Jesús como Señor y Salvador, recibirlo en su corazón, pasa de una categoría de creación a una categoría de hijo de Dios y obtiene la salvación eterna, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. Y eso a donde vamos enfocados ahora. Por eso, la pregunta con la que titulamos este mensaje: ¿somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o somos creación de Dios? La gente afuera puede estar equivocada. Creo que ustedes ahora lo tienen claro. Lo único que necesitamos entonces es asegurar que he puesto mi fe en Jesús como Salvador y que Él es la única manera de llegar al Padre. Eso es lo único que usted y yo tenemos que hacer. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Primero quiero darte gracias. Gracias, porque hay personas acá que pueden testificar con seguridad que son hijos de Dios, sin dudarlo. Que no hay un ápice de duda en su respuesta. ¿Es usted hijo de Dios? Sí
Amén. Y estoy esperando su propia venida, su próxima venida. Pero hay personas que no están seguros. Señor, yo oro en el nombre de Jesús y te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que hoy estás dando de poder asegurar ese paso de fe. Las personas que nos escuchan a través de medios de comunicación y redes sociales tienen hoy, Señor, la oportunidad de dar ese paso de fe después de haber entendido plenamente la doctrina de los hijos de Dios. Dejar de ser una creación únicamente y recibir a Cristo como Salvador. Porque tu palabra dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso hoy es su momento. Y en lo que todo el mundo ora, quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como Salvador? ¿Quiere dejar su categoría de creación y pasar a su categoría de hijo de Dios? Para ser llamado hijito, como le dijo Jesús a sus apóstoles el día de la Santa Cena. Hijito. No hay mejor invitación que esta. Y no es para que se convierta a esta iglesia o sea metido en el registro o se cambie de religión. Eso es lo de menos. Lo que más importa es estar seguros que hoy soy llamado hijo de Dios. Yo no le puedo dar esto, solo Dios se lo puede dar. Yo no le puedo perdonar los pecados, ni le puedo asegurar la vida eterna. Eso lo hace Dios en su vida, en su interior. Lo único que yo puedo hacer es hacer una oración desde aquí, en mi lugar, y usted ahí en su silla o en cualquier lugar donde nos escucha. Y hagamos juntos una oración para decirle: Señor, yo te recibo como Salvador. Y estar seguros de ese paso maravilloso. Si hay alguien que quiera hacer esa oración aquí, le pido que ahí donde está en su lugar levante su mano discretamente, donde yo pueda ver. Y así yo sé que tenemos que hacer esa oración. ¿Habrá alguien esta tarde que levante su mano ahí donde está discretamente y me diga: sí, yo quisiera recibir a Cristo, quiero estar seguro o segura de este paso que estoy dando ahora, que me voy a convertir de una creación a un hijo o a una hija de Dios? ¿Habrá alguien que levante su mano esta tarde acá? ¿Habrá alguien que quiere levantar su mano y diga: quiero recibir a Cristo como Salvador? Gloria a tu nombre, Señor. Todos y cada uno de nosotros acá en este recinto somos hijos de Dios. Ahora oro por todos aquellos que nos están escuchando y que quieren dar ese paso de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de cambiar de categoría, dejar de ser creación y convertirme hoy en un hijo o una hija tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por este espacio que nos has brindado, por esto que hemos aprendido, Señor, por reafirmar la doctrina bíblica con respecto a la fe, por reafirmar la doctrina bíblica de mi identidad en Cristo. Soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios, lavado, redimido, justificado, restaurado, redimido, santificado por la sangre preciosa y maravillosa de Jesucristo. Señor, gracias por darme esa maravillosa oportunidad. Y no solo eso, Señor, sino que estamos a la expectativa de tu venida por la iglesia para poder llegar a coronar esta fe, Señor. Y la corona de la fe será tu presencia eterna, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad maravillosa que ahora nos das de poder, Señor, acceder a la vida eterna en tu presencia. Eso es lo que vale. Lo que sucede aquí en este mundo, Señor, esto es pasajero. Los problemas, los buenos momentos, las riquezas, la pobreza, eso es
pasajero, porque vamos a estar los hijos de Dios gozándonos en tu presencia en la eternidad, donde no hay, Señor, más problemas de salud, donde no hay más dolor, donde no hay traición, donde no hay corrupción, donde no hay que pagar impuestos, Señor, donde no hay que pagar renta, donde no hay, Señor, peligro de muerte, donde no hay enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, en ese lugar estaremos adorándote, vamos a estar cara a cara, este Dios que hemos predicado, este Dios que hemos aceptado, este Dios que hemos aprendido, este Dios que hemos nada más tenido fe sin ver. Nuestros ojos te verán en la eternidad, Señor. Estaremos contigo por siempre. Los hijos de Dios son los únicos que tendrán esa oportunidad, Señor. Ayúdanos a compartir este mensaje con otras personas. Ayúdanos, Señor, a que el mundo conozca esta doctrina de los hijos de Dios, para que no se equivoquen y pierdan la oportunidad maravillosa de estar con nosotros adorándote en la eternidad. A ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, entregamos a ti toda la adoración, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.